Hola amigos, gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente al canal. Un abrazo para todos los que están sintonizando el video. Recuerden suscribirse y las notificaciones por medio de la campanita. Así que contento de hacer un nuevo video, y el video del día de hoy no va a ser enfocado a videojuegos ni lucha. Vamos a hablar un poquito de fútbol y vamos a hablar de algo bastante mediático. No voy a hablar de esto en sí, pero quiero explicar algunas cosas y citar otras situaciones de qué es lo que pasa en el Campeonato Nacional Chileno en estos momentos. Colo-Colo, en estos momentos, como muchos saben, es el equipo que está en el campeonato, término de la primera rueda, en penúltimo lugar en la tabla de posiciones, a solo un punto de Deportes La Serena. Una actuación históricamente baja que está teniendo el cuadro popular. A contraparte de la Universidad Católica, Unión La Calera y Unión Española, que son los que están en los puestos altos de la tabla. Entonces hay una crisis bastante importante, crisis dirigencial, los jugadores ya emblemáticos ya están pasando sus mejores tiempos y se está recurriendo bastante poco a la cantera de Colo Colo, por lo cual le está trayendo consecuencias y está en un inminente, mejor dicho, descenso a la primera vez, que sería la primera vez en su historia. Pero aclaremos algunos hechos, y eso me va a llevar también a citar algunas situaciones históricas que se han dado en el campeonato. Y este es el video más que nada, no es hablar del descenso de Colo Colo, sino de hablar de la cantidad de situaciones que han pasado con los equipos grandes en el fútbol chileno, a donde han habido descensos o pseudo descensos, ya que eso es lo que más que nada me enfoco el video. Recordemos que Colo Colo en estos momentos, si nos preguntan, ¿está descendiendo a primera vez o segunda división, como lo quieras llamar? No. ¿Por qué motivo? Porque Colo Colo en estos momentos estaría disputando un partido de definición con el penúltimo lugar de la tabla ponderada. La tabla ponderada, recuerden que el campeonato pasado, por el tema del estallido social, se suspendió, en lo cual el último lugar era Deportes Iquique, y Deportes Iquique iría en estos momentos a una especie de partido con Colo Colo, un partido de definición, ¿ya? En el cual se determinaría quién descendería a primera vez. En primera vez van a haber 3 descensos, ¿ya? Eso se determinó. Hasta el momento sería La Serena, que sería el último del campeonato actual. Tendríamos a la Universidad de Concepción, que sería el último de la tabla ponderada de los dos campeonatos, y tendríamos en este caso a Colo Colo disputando ese partido con Iquique, que fue el último de la tabla, el partido de definición para el tercer espacio de primera vez. Recordemos que el campeonato pasado solamente subió Santiago Wanderers. Y recordemos también, siendo honesto, siendo chuncho y todo, era muy... Si el campeonato hubiera seguido, hubiera sido muy alta la probabilidad de que Universidad de Chile hubiera descendido a primera vez, o en su efecto hubiera llegado a la situación de estallido social en algún momento. Imagínense la situación actual, hubiera sido un partido de definición por el descenso entre Colo Colo y Universidad de Chile. Algo histórico y nunca antes visto. Recordemos, obviamente, como muchos saben, Colo Colo es el único equipo del fútbol chileno que no ha descendido en estos momentos a primera vez. Todos los otros cuadros sí han estado, u otros cuadros tuvieron, por ejemplo, situaciones de que partieron en primera vez y subieron y después nunca descendieron. Ejemplo, la Universidad de Concepción, y ejemplo, hace muy poco fue Cobreloa. Cobreloa, vamos a citar primero Cobreloa, qué es lo que pasó. Tuvo un descenso bastante complicado por un caso de secretaría, un problema con Alejandro Isi en el año 2015. Y en 2015 Cobreloa descendió por primera vez en su historia. Recordemos que Cobreloa partió, si no me equivoco, en el año 77 en el Campeonato Nacional Chileno, y por medio de la liguilla de promoción logró ascender a primera. Y pasó después que Cobreloa en el año 80 ya tuvo su primera estrella en ese campeonato muy disputado con la U. A última hora, el famoso partido con Lota Schwager que tuvo la U, que le costó el campeonato. Entonces Cobreloa viene a ser uno de esos casos atípicos, y ahora lamentablemente, cuando muchos esperaban que el equipo Lodino, un equipo de mucha tradición del fútbol chileno, 2 veces finalista de la Libertadores, cuarto finalista creo un par de veces más, en estos momentos está como undécimo en la campaña de la primera vez. Entonces ahora 2020 podríamos decir que Cobreloa tiene la peor campaña de su historia. Y se ve muy lejano un ascenso. Por lo tanto, ahí tenemos un caso particular como más reciente, como se le llamaba históricamente a Cobreloa, el cuarto equipo grande del fútbol chileno. Pasemos a Universidad Católica. Universidad Católica tuvo un par de descensos también.
fue de los primeros equipos grandes, aunque en la época que estaba, que era la década del 50, fue considerado... No era considerado un equipo grande, en equipos grandes eran Audax Italiano, La Unión, Magallanes, Colo-Colo. La U tampoco está en ese sitial. Universidad Católica logró su segundo campeonato nacional chileno en el año 1954. Y el año siguiente, en algo histórico también del fútbol chileno, es el único equipo que salió campeón un año y descendió al año siguiente. Esto vendría a ser el año 55. Con Zapito Linton, Raimundo Infante, todas las estrellas de esa época. Universidad Católica rápidamente en el año 56 pudo volver al campeonato y ganó en estrecha definición a Deportes La Serena el ascenso. Así que Católica volvió rápidamente. Sin embargo, en el año 73 volvió a descender Universidad Católica y Universidad Católica está en una crisis deportiva bastante importante. Recordemos que en la época del pronunciamiento militar, golpe de Estado, como quieras llamarlo, los equipos universitarios se les redujo bastante los ingresos que tenían. Entonces se perdió mucho dinero y ya no tenían jugadores tan trascendentales. Esto pasó en Universidad de Chile y en Universidad Católica, los dos a la par. Por lo tanto, el rendimiento de los clubes ya no volvió a ser lo mismo que en la época de los clásicos universitarios, los 60. Por lo tanto, Católica descendió y tuvo que irse a un partido... No, tuvo 2 años en segunda división. Ahí estuvo, el año 74 no logró subir y el año 75 logró campeonar y de ahí hasta el día de hoy no ha descendido más. Tampoco ha tenido situaciones de descenso o lugares bajos en la tabla que peligren su continuidad. Vamos a hablar también de la U. La U, todos sabemos, ese fatídico descenso en el año 88 por un gol de diferencia, donde quedó empatado, creo que con la Unión Española o Higgins. Fue un campeonato muy extraño. La U no hizo tan mal rendimiento para ser un equipo descendido, pero al fin y al cabo los errores que partieron desde Manuel Pellegrini también y de algunos jugadores que están como aburguesados, como el Chico Hoffens, por hablar de algunos, provocaron que la U descendiera. De hecho, tengo muchos recuerdos. Yo estaba viviendo en Rancagua, año 88, 7 años, y recuerdo que mi papá colocó en la radio del auto, que era un Zastava, que la U descendió a segunda. Y yo en ese tiempo no lo había asimilado porque era obviamente muy chico. Obviamente la campaña de la U de segunda fue bien conocida, fue bastante dura al comienzo, le tocó en el grupo sur del campeonato 89, y ahí entre Luis Ibarra y Leonel Sánchez lograron tirar el equipo para arriba y finalmente lograron ganar en la zona sur y irse a un partido de definición con Palestino para determinar quién iba a ser el campeón. La U fue el campeón y la U ascendió a primera división. Recordemos que, si no me equivoco, en el año 92 también la U estuvo colgando, fue de liguilla promoción, pero se salvó. Y bueno, la situación que pasó el año pasado podrían ser como un lobito a donde hubo posible descenso. El resto de las campañas fueron buenas. Entonces ya tenemos Católica, la U. Cobreloa también hablamos. También podemos hablar de la Unión Española. La Unión Española también, a pesar de que no ser tan grande como los otros equipos, le tocó una fatídica situación en 1997. En 1997, cumpliendo 100 años de historia, descendió, si no me equivoco, junto a Deportes de Antofagasta a Primera B, lo cual fue algo inédito para el cuadro Colonia, que nunca había descendido. Tuvo campañas malas, tuvo por ahí unas salvadas media especiales, pero nunca se había llegado a tal situación. Por lo tanto, Unión Española tuvo 2 años en Primera B. En el primer año perdió la oportunidad de subir una línea de promoción con Coquimbo Unido, y en el segundo año logró subir a Primera de la mano Juvenal Olmos, que ahí se empezó a crear el proyecto del famoso perro verde, Juvenal Olmos, donde empezó a tirar para arriba, y al año del ascenso Unión Española tuvo un bastante buen desempeño. Entonces ahí se fueron gestando algunas cosas, y ahí obviamente Juvenal Olmos después pasó a la Católica y después llegó a la selección chilena, donde todos sabemos cómo le fue. Por lo tanto, Unión Española también fue el último en descender. O sea, no el último en estar en segunda división, porque el último en estar en segunda división, o sea, era Cobreloa.
pero el último de los grandes que quedó con un descenso. Todos los otros han estado. Palestino ha estado, Audax ha estado, estuvo varios años. Wander y Everton pasaban constantemente en descenso. Cobresal partió en segunda. Huachipato también tuvo algunos periplos en segunda división. ¿Qué hablar de los clásicos equipos ascensores como Rangers? O'Higgins también tuvo mucha situación, también tuvo grandes campañas, pero también tuvo descenso importante. Hablar de los equipos como importantes del fútbol chileno. Obviamente hubo otras instituciones como Deportes Concepción que ahora tiene que partir de nuevo desde la cuarta edición hasta llegar a lo que está ahora. Entonces todos los equipos han tenido situaciones particulares. Finalmente, para desmitificar el caso, muchos hablan, incluidos colegas hinchas de la U, que en 1945 Colo-Colo tenía que descender a segunda división, ¿ya? Esa es una situación que se ha comentado por mucho tiempo, donde Colo-Colo tenía que descender porque hay una creencia popular que toda la vida los descensos eran de 1 o 2 equipos, siempre. Partemos de los siguientes antecedentes. La segunda división en las décadas de los 40 era amateur, por lo tanto equipos pasar al profesionalismo era muy complicado. Tenían que pasar como 3 o 4 años de mostrar buenos desempeños y ponerse a prueba con algún equipo de primera para poder lograr los descensos. Así le pasó a las universidades, ¿ya? Por lo tanto, no había una segunda división oficializada, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. El campeonato nacional de segunda división partió en el año 1953, ¿ya? Donde los primeros ascendidos fueron Palestino y Rangers, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta, creo que en 1952 y el 53 empezó el tema de los agregados. Entonces no había un sistema de descenso muy fino, porque por ejemplo pasaba que algunos clubes como Santiago National era un equipo que siempre estaba en los últimos lugares y se salvó varias veces de ser desafiliado de la ANFP en ese tiempo, por una razón muy simple, porque era uno de los equipos fundadores del Campeonato Nacional Chileno, uno de los 8, ¿ya? Entonces Colo-Colo el año 44 logró una campaña, creo que ahí fue el campeón invicto de Colo-Colo, fue una campaña pero brutalmente buena. Pero el problema de Colo-Colo no fue tanto que hubo mal juego, hubo una serie de lesiones y serie de irregularidades que costaron que Colo-Colo saliera penúltimo en el campeonato del 45. Pero, el año 45, el año que ganó Green Cross el campeonato, había un montón, todos los equipos estaban bastante parejos en la tabla. De hecho, el último, que fue Badminton, tenía como 6 o 7 puntos de diferencia abajo de Colo-Colo. Por lo tanto, Santiago National, la U, Everton estaban todos como juntos. Por lo tanto, si bien la gente estaba muy decepcionada del desempeño de Colo-Colo, tampoco fue una campaña tan desastrosa. Te dio un poco 3 o 4 puntos menos que el que estaba sexto en la tabla, así que no fue tan desastrosa como se habló. Entonces en ese tiempo Colo-Colo no se le llamó de descenso. De hecho, la crítica, yo estuve averiguando, decía que Badminton era lejos el equipo más malo en ese momento y Colo-Colo estaba bastante lejos de eso. De hecho, Colo-Colo le ganó, creo, las 2 veces cómodamente en el campeonato a Badminton ese año. Y Badminton tenía que descender supuestamente con las reglas, pero tampoco fue así, porque al final se añadieron un 13º equipo, que era un equipo que estaba en el sector norte de Santiago, que es Iberia. Iberia se añadió como el 13º equipo del campeonato nacional chileno. Entonces, obviamente, en esa época, después en el campeonato 46, ya teníamos Colo-Colo, Católica, la U, Unión, Audax, Magallanes, Santiago Morning, Santiago National, Badminton, Green Cross, Iberia, Wanderers y Everton. Esa fue una composición clásica de campeonato que duró por lo menos unos 10 años. Así que eso era como el grupo clásico de la primera edición de fútbol chileno en la década del 40 y 50. Hay algunos datitos sabrosos que yo averiguando. Ustedes saben que me gusta mucho esa época del fútbol chileno. Tengo harto conocimiento de ello. Así que eso. El Colo-Colo no tendría que haber descendido, ya, para que quede claro. De hecho, ni siquiera el que fue último, Badminton, descendió. Así como también siendo azul, también considero que el campeonato del año pasado tendría que haber descendido a primera vez, ¿ya?
Eso, entonces han habido mucho descenso histórico de muchos cuadros del fútbol chileno. Y claro, obviamente como archirrival, uno por un lado siente que le gustaría que Colo Colo estuviera en la B, pero porque también lo ayudaría para que Colo Colo empiece a repuntar y armen un nuevo proyecto interesante y se convierta siempre en el club más grande de Chile. Eso hay que tenerlo claro. Pero también por otro lado, si Colo Colo desciende, se pierde mucho de la magia del fútbol chileno. Y las entradas de dinero son bastante jugosas. Entonces, tener a Colo Colo en primera B es un costo económico bastante grande, que el cual la NFP dudo que, le sentaría bien. Yo creo que va a haber algo, espero que no, pero algo trucho que ojalá que sea con buen fútbol nomás y en buena liga. Así que eso. Eso como para desmitificar algunas cosas históricas del campeonato chileno. En estos momentos todos los equipos han estado en primera vez, salvo Colo Colo, que está ahí temblando. Vamos a ver qué pasa en unos próximos meses y ahí vemos qué pasaría si Colo Colo logra reestructurarse en primera A o empieza en primera B, sería su primera actuación en la historia. Ya chiquillos, que tengan muy buen día, que les vaya bien y gracias por escuchar este video que es bastante diferente a lo que hago usualmente. Cuídense.